¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Por supuesto, el tema central va a ser el caso Debido, que ayer fue motivo de la cobertura que tuvimos amplia de ese debate en la Cámara de Diputados y queremos ver el después. ¿Qué significa? ¿Qué representa? Si es que significa o representa algo más allá del caso puntual hacia futuro, en relación con un tema clave de la Argentina que tiene que ver con la honestidad en la política, en este caso de legisladores, pero extendido a todo lo que representa hoy la honestidad en la política. Vamos a tener un debate con diputados. Está el diputado Navarro, el diputado López, está el diputado Lipovetsky, está el diputado Wolf, está Gisela Marciota, que es precandidata a diputada por Unidad Ciudadana. Así que vamos a escucharlos, porque el debate queda abierto, no se clausuró en el día de ayer, más allá del resultado que hubo. Y vamos a comenzar hablando además con la diputada Margarita Stolbizer, y lo hacemos con ella individualmente, porque hay varias cosas que van más allá del caso de Debido, porque además hay mucha expectativa en relación al caso Los Sauces, que está allí a punto de una definición muy importante por parte de la Sala Primera de la Cámara Federal en lo penal, integrada por Ballesteros, Bruglia y Freire, en relación a dos episodios. Primero, a la circunstancia que está viviendo la prisión preventiva del contador Víctor Manzanares, el contador de los Kirchner, y después la continuidad o no en la causa del juez Claudio Bonadío. Pero hoy además, y lo damos porque por supuesto sigue teniendo un enorme impacto internacional, el hecho que vivió Jorge Lanata en el aeropuerto internacional de Maiquetía, llegando allí para una cobertura de lo que son las dramáticas elecciones por la reforma constitucional de Venezuela el domingo pasado. Y allí Jorge fue detenido, estuvo 8 horas incomunicado, con lo que significa estar incomunicado allí, en un país en donde la ley no rige y en donde la brutalidad lamentablemente se extiende. Así que este episodio de amplia repercusión internacional lo seguimos cubriendo, la sigue teniendo, y repetimos la información para todos aquellos que vienen siguiendo esto. Jorge está bien, quedó liberado, está volando a Panamá para permanecer, ya me confirma, gracias a Claudio Espósito, ya está en Panamá, llegó, y su idea es permanecer allí en la zona para ver si por lo menos desde la frontera entre Venezuela y Colombia puede acceder a ser testigo del drama que están viviendo los venezolanos que deben viajar a Colombia para abastecerse de lo mínimo, no ya para buscar la libertad, para abastecerse de lo mínimo, ¿sí? Así que este es el episodio del día y sobre el cual damos esta información actualizada. Ya mismo me voy a conversar con la diputada Margarita Stolbizer. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenas noches. Qué tema ¿no? De lo de Venezuela, ¿no? Sí, terrible, porque además está claro que lo que hay es una restricción de libertades. Pero lo que hay que analizar es que Venezuela hoy también es el ejemplo de lo que pasa cuando no se puede resolver una brecha, se profundiza la brecha y por detrás de eso lo que hay es una crisis humanitaria que afecta a derechos elementales, porque la gente está sufriendo un conflicto de supervivencia en ese lugar, ¿no? Y estas cosas parecen que no se quieren ver en la dimensión y en la gravedad que tienen. Es impactante, ¿no? Sobre todo cuando uno ve un país que fue cobijo de exiliados de las dictaduras, entre ellas la Argentina, ¿no es cierto? Así es, muchos argentinos fueron a Venezuela y encontraron ahí un país de asilo en momentos en que eran acá perseguidos, ¿no? Y ahora, bueno, es terrible que ocurra una situación como esta, pero insisto, más allá de lo particular, creo que hay que mirar el impacto social y humano que estas cuestiones tienen. La falta de posibilidad de establecer un diálogo, un acuerdo político, hace que la gente sufra situaciones de privación realmente en condiciones de falta de humanidad, ¿no? Varias cosas, y ayer hablábamos con usted antes, no pudimos hacerlo después. ¿Qué le dejó lo de ayer, el episodio Debido de ayer? Vamos a calificarlo así, el episodio, el debate, la votación y lo que significa de cara al presente y al futuro de la realidad política argentina. Primero lo que me gustaría es aclarar por qué estábamos debatiendo eso y por qué era necesaria la exclusión del diputado Debido, además de compartir, como es mi caso, que la Constitución asigna a la Cámara de Diputados una atribución sancionatoria, disciplinaria respecto de uno de sus miembros. Pero lo que buscábamos que era que Debido fuera un ciudadano común, igual a un ciudadano común, y que cuando hay un fiscal o un juez que quieren hacer un allanamiento en su casa o en su oficina puedan hacerlo.
hacerlo, que no tengan que estar dependientes de solicitar un desafuero porque el diputado se ampara en algún privilegio, en alguna inmunidad para que la justicia pueda avanzar. Simplemente eso, que sea igual a un ciudadano común. Por eso también en su momento hablamos nosotros de que era bueno y ejemplarizador que todos nos despojáramos de los privilegios. La otra cuestión es que yo utilicé en ese momento en el recinto palabras textuales de Cristina Fernández cuando, siendo ella senadora, dijo en un momento que incorporar a un ciudadano con múltiples procesos penales pendientes por causas o investigación de delitos como funcionario público, dijo ella textualmente, es un escándalo difícil de superar. Esto, por supuesto, cada vez que yo voy marcando las cosas de la señora de Kirchner, es lo que me ha hecho tener el honor de ser la persona más insultada por la señora de Kirchner, ¿no? Pero creo que hay que entender un poco estas cuestiones. ¿Por qué íbamos sobre eso? Ahora, el debate no me gustó. No me gustó, entre otras cosas, este realismo mágico del discurso del propio Debido, cuando da vuelta a las cosas de tal manera que es el reino del revés. Y entonces ahora los ciudadanos que somos víctimas del saqueo del que Debido es responsable, resulta que somos los que lo perseguimos. Y el hombre se ha puesto en una posición de mártir como si él fuera la víctima de toda la sociedad saqueada. Una cosa inconcebible, ¿no? Y lo otro, obviamente, fue el festejo final, ese festejo casi festejando la impunidad, ¿no? Una cosa increíble. Ahora, tengo que ser también sincera en el sentido de que no me gustó encontrar una especulación de tipo electoral por parte del oficialismo que elige hacer una sesión 15 días antes de la elección, sabiendo que pierde, donde obviamente la única razón que yo pueda encontrar esto es que han encontrado la comodidad de agitar un fantasmita como el Debido, que por supuesto espanta y genera en la vereda de enfrente el espanto que le puede proporcionar alguna ventaja electoral al gobierno. ¿Entiende usted que el caso está cerrado? No, de ninguna manera, y esto me parece que debe ser el mensaje esperanzador para quienes después del día de ayer empezaron a sentir la desesperanza. Yo creo que no, al contrario, para Debido esto recién empieza. Y creo que para la justicia también, porque si algo nosotros tenemos que hacer es sanear la justicia y sanear las instituciones. El Congreso intentó ayer sanear un poco nuestra propia composición y no pudimos. Hoy creo que hay un papel o hay una demanda muy fuerte hacia la sociedad. Los argentinos estamos esperando que haya una justicia que reaccione. A esto íbamos porque por eso nos interesaba y su rol ha sido importante, porque además usted es denunciante de causas que pasan todas por el área de Debido. Efectivamente, todo lo del kirchnerismo pasó por la Otra de las cosas que yo planteé ayer en la Cámara, porque lo que nosotros hacemos es una valoración política institucional. No tenemos facultades judiciales para decir si Debido cometió delito o no. Ahora el hombre es el responsable político de dos coimeros confesos y probados, como Jaime y López, que están presos por coimero. Y este era el hombre que era el jefe político de estos y de otros, porque si empezamos a analizar todas las causas de corrupción comprobadas adentro de ese ministerio, por eso lo que el Congreso hace es una valoración política institucional para preservar la institución legislativa. Ahora, en este contexto y teniendo en cuenta una situación que se está viviendo con la causa Los Sauces, muy delicada, la cual usted es denunciante, y antes de ir a lo específico, ¿usted hoy cómo ve plantada la justicia en la dinámica que estos hechos están exigiendo en cuanto a la investigación propia y la demanda de aquella sociedad a la cual, aquella parte de la sociedad a la cual le importa la corrupción? Doctor Castro, de la misma manera que no me gusta la generalización que se hace de la política, cuando se dice todos son iguales, todos son corruptos, todos somos malos, tampoco debemos hacerlo respecto de la justicia. En la justicia ni todos son buenos ni todos son malos. Yo tengo una visión general crítica del funcionamiento de la justicia, pero hay jueces que funcionan bien, hay fiscales que han funcionado muy bien durante todo este proceso y que han impulsado las causas, y obviamente el mayor problema es la lentitud que tiene la justicia, que en algunos casos es responsabilidad de los jueces, en otra de un procedimiento penal que realmente no ha tenido la voluntad, o no hemos tenido, digamos, los legisladores de acortar, por ejemplo, para que en la investigación de los casos de corrupción no existan tantos recursos que sirven como obstáculo frente a la investigación. Ahora, frente a esto, y más allá de lo que usted marca bien, ¿no es cierto?, son
exige la necesidad de no generalizar. Sí, hay una dinámica hoy de la justicia que por lo menos a una parte de la sociedad la deja insatisfecha. ¿Usted esto lo comparte o no lo comparte? Lo comparto absolutamente. Y yendo a la situación específica, el enorme riesgo que tiene la investigación en la causa de los sauces es que está dependiendo de un juez, de un magistrado, un juez de la Cámara como Freiler, investigado porque no ha podido ni siquiera justificar su propio patrimonio, la evolución patrimonial o los gastos de su tarjeta de crédito. Un hombre que no lo puede justificar, que la sospecha que recae sobre él es que se ha enriquecido siendo el garante de la impunidad de los corruptos durante muchos años, y bajo su lapicera depende en estos días no solo la libertad del contador Manzanares, algo mucho más grave que es realmente la posibilidad de avanzar en la investigación si fuera el caso que le sacaran justamente la causa al juez Bonadío. ¿Usted entiende que esto es algo que puede ocurrir? Es algo que puede ocurrir porque lamentablemente este hombre que fue salvado por el kirchnerismo como devolución de los favores que este hombre le venía haciendo durante todo este tiempo, llega a tener la lapicera en la mano con una sed de venganza que no me quiero imaginar cómo va a ser. Ahora, yo creo que cada vez es más necesario que tengamos nuestra mirada apuntando sobre el papel de la justicia. Lo planteé en la Cámara. ¿De cuánto servía que nosotros saquemos a Devido para que se tome el avión, se vaya de vacaciones y la justicia no lo mete preso? Quien tiene realmente que actuar sobre lo que ha sido la conducta de los corruptos es la justicia. Necesitamos un ejemplo sancionador, porque esa es la forma en que vamos a reparar nuestra situación. Frente a esto, ¿usted cree que lo que pase electoralmente cuando sus resultados va a afectar lo que la justicia ven, o que los jueces concretos, nombres y apellidos concretos vienen haciendo y les resta hacer en varias de estas causas, sobre todo esta que usted tiene como denunciante? A mí no me gusta un planteo que a veces, le digo sinceramente, aunque parezca duro, me suena hasta casi extorsivo. Esta idea de que el gobierno tiene que sacar más votos porque entonces va a poder hacer determinadas cosas. La verdad que llevan 2 años gobernando, han fomentado y profundizado la grieta porque han encontrado que adentro de la grieta pueden esconder los problemas reales de la sociedad. Devido, y el fantasma de Devido, es una forma de ocultar el problema de la sociedad, que es lo que a mí me pasa todos los días cuando ando por la calle y en los comercios me esperan con la factura de la luz para mostrarme que pagan 3 veces más de lo que pagaban en el periodo anterior, la cantidad de locales que cierran, los puestos de trabajo que se caen, el precio de los medicamentos. Tenemos hoy el informe de los organismos que dice que más del 150% han aumentado los medicamentos. Entonces encontraron la comodidad de hablar de Devido, que ustedes también como periodistas registran eso y entonces también todo el mundo habla de Devido y se acompaña eso, y me parece que eso no es bueno. Y también hay que pensar la elección en otros términos. Hay que empezar a reconocer que lo que se elige no es gobierno, se elige la oposición. Los países avanzan cuando construyen consensos y no grietas, ¿no? ¿Y con quién va a consensuar el gobierno? Hago una observación, porque el tema, y vale, porque además usted lo ha hablado, le digo, de Devido hubo muchos periodistas que venimos hablando desde hace mucho tiempo, cuando la política, salvo usted y algún otro, no hablaba, ¿no? Claro. Así, ahora, frente a esto, en el caso de una quita de la causa a Bonadío, que es un hecho mayúsculo en esta causa. Recordemos que el mismo juez Freiler le sacó en su momento la causa Otesur y eso hizo que un año estuviera planchada. ¿Usted qué entiende? Usted, insisto, ¿entiende que esto puede pasar y esto puede generar una situación de parálisis profunda de la causa? En el hecho de parálisis, en el fondo y en lo jurídico es mucho más grave porque es una medida absolutamente injusta y arbitraria que choca contra el principio de la Constitución, que es tener las causas dentro de los jueces naturales. El juez natural de la causa es Bonadío. Cuando se sacan las causas de los jueces naturales, obviamente que eso impide una lesión al ejercicio de derecho de defensa también. Ahora, en este caso, ¿usted entiende que la justicia o ese sector de la justicia de la Cámara Federal está tomado hoy por lo que es la política en cuanto a lo que la política está buscando, el kirchnerismo, la posibilidad de clausurar esa causa?
Tengo la convicción de eso en el caso particular del juez Freiler. No puedo decirlo respecto del resto y siento que además esa es una buena pregunta porque creo que todos deben saber que la sociedad en su conjunto debe mirar el comportamiento de esos jueces. Freiler es una causa perdida para quienes defendemos realmente la justicia y la lucha contra la corrupción, pero hay otros jueces que tienen también en este caso que saber que la sociedad los está mirando. En este contexto, y volviendo al caso debido, y de esto vamos a tener parte del debate, ¿usted entiende que más allá de lo que pase, esto va a tener efecto futuro en cuanto a condicionar ingresos de electos? Por ejemplo, usted lo planteó, y es importante tenerlo en cuenta, si Cristina Fernández de Kirchner fuera electa, ya tiene procesos también y demás, ¿usted cree que esto puede tener alguna consecuencia para la admisión de Cristina Fernández de Kirchner si fuera electa senadora? Lo he planteado respecto de su mismo discurso. Ella fue la que se opuso al ingreso de un senador, el senador Romero Feris, en el año 2002, porque tenía procesos judiciales pendientes en la investigación de hechos de delitos contra la administración pública. No fue el caso Bucio Patti, donde la investigación era por delitos de lesa humanidad. Fue por delitos contra la administración pública, que además el artículo 36 de la Constitución asimila unos con otros, ¿no? Pero ella sostuvo esa posición en ese momento y yo entiendo que eso le podría ser perfectamente aplicable. ¿Qué cambio significaría para la política argentina, no? Sí, muy grande, pero insisto también, y esto me parece que es una buena aclaración, ayer se utilizó mucho la idea, el argumento por quienes no acompañaban, y ojo, yo no comparto esta idea del gobierno de poner una vara y ser ellos los dueños de la vara, donde los buenos están de un lado y los malos del otro, y los que no acompañaron defienden la corrupción. Eso no solamente no es verdad, sino que me parece que es una maniobra terriblemente peligrosa por parte del oficialismo. Pero algunos argumentaban que esto podría servir como un precedente, que esto de excluir a alguien se podría utilizar respecto de otros. La verdad es que la Constitución es la que brinda la garantía, la exigencia de los 2/3 de la mayoría calificada es lo que pone freno al intento de abuso. No se puede ejercer contra cualquiera. Primero, Debido no es cualquiera, es un hombre, como decía antes, con una responsabilidad política brutal sobre la corrupción de todos estos años. Pero además, ayer mismo la comprobación de que ese freno funciona y de que los 2/3 no son fáciles de conseguir, imagínese frente a esto que tenía tantas evidencias, nunca le va a poder ser aplicado a una persona por una simple persecución política. Dos preguntas finales, ¿no? Porque obviamente el tema de la corrupción es un tema estructural de, lamentablemente, de la Argentina y de parte de la política argentina en estos 34 años de democracia, ¿no? ¿Le llama la atención? Tengo alguna diferencia con eso, ¿no? Sí. Yo creo que hay una corrupción estructural, pero me parece que no es posible decir los 30 años de democracia son iguales. Yo, discúlpeme, pero soy de Raúl Alfonsín, que se murió en la misma casa que tenía en el mismo departamento en la calle Santa Fe. No, pero por eso mismo, yo no hago el nombre de persona, pero estructuralmente hay un problema. Pero hay que tratar que lo estructural no nos lleve a la generalización. No han sido los 30 años de democracia iguales. Los últimos 12 años, sinceramente, y yo fui muy crítica del menemismo, y el menemismo tiene muchas causas de corrupción, han protegido a Menem en el Senado durante muchos años. La corrupción posterior fue mucho más grave, y por supuesto que lo que buscan ahora es que el Senado siga siendo una cueva para la impunidad de algunos. Yo lo marco, yo creo, ahí tengo, inclusive rescatando la honestidad de Alfonsín, creo que hubo en aquellos años, también hubo nichos de corrupción, a lo mejor no del gobierno ni del presidente, pero los existió, por eso hablo de una estructura. Sí, por supuesto. Fundamentalmente, hoy, porque obviamente además esto nos cuesta en la Argentina, está claro lo que significa en cosas a veces muy concretas como la tragedia de Once, Cromañón y demás, y después en costos cosas sociales y humanos, ¿no? Hoy por hoy. Que pagan los más pobres, además. Hoy por hoy, ¿no? Después usted evalúa que la dirigencia, y ahí sí tengo que hablar de la dirigencia política en general, si usted ve una conciencia de esto en cuanto a que esto no se combate genéricamente, la Argentina va a tener muchos problemas en su destino, sobre todo la gente. No lo veo sinceramente hoy, por eso me preocupa que esto sea parte de una campaña electoral. El presidente subiendo a la campaña diciendo acá están los buenos y acá los malos, eso no es bueno. El presidente debió, desde que asumió, él mismo haber saneado con un extremo de prolijidad los propios conflictos de intereses que él y sus funcionarios llevaron al gobierno. El conflicto de interés no es un delito, pero es un estado, una situación determinada que favorece la comisión de los delitos. Y este es un gobierno que debería ser mucho
mucho más prolijo y ordenado. Y debió haber impulsado normas. La ley de ética pública que el kirchnerismo reformó en el 2013, que quitó requisitos a las declaraciones juradas. Bueno, este gobierno ni siquiera presentó ningún proyecto para derogarla, por ejemplo. Porque a veces el presidente se convierte en un comentarista de la realidad. Entonces nos dice, las cosas son así, ahora no manda ni un solo proyecto para cambiar ese estado de situación. Yo creo que la Argentina necesita un nunca más de la corrupción, un pacto político, económico, social, de los periodistas, de los empresarios, de las organizaciones sociales y obviamente de la política y de la justicia, para que las cosas que nos pasaron no nos vuelvan a pasar. Diputada Stolbizer, muchas gracias. Muy amable, gracias. Perfecto. Cuando vengamos, vamos a ir sí con el debate de legisladores a propósito del episodio de ayer de Debido. ¿Qué significó? ¿Qué significa de aquí en adelante? Si es que va a significar algo de aquí en adelante en pos de esta necesidad desesperante que tiene la Argentina de luchar contra la corrupción. Ya volvemos con ellos. Bueno, la tensión en Caracas aumenta. Como consecuencia de esto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha ordenado a los familiares de los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas, les ha ordenado abandonar inmediatamente Venezuela. Y para los empleados ha dejado la opción, es decir, para los empleados es optativo. Los que quieran abandonar la capital de los Estados Unidos, de Caracas, mejor dicho, de Venezuela, lo van a poder hacer inmediatamente. Así que esta es comunicación que ha llegado en estos minutos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ordenando a familiares de los empleados estadounidenses que trabajan en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas a abandonar inmediatamente el país y dejando la opción para los empleados. Los que quieran quedarse lo podrán hacer, los que no podrán abandonarlo. Se considera que no hay garantías en este momento para que estén allí con seguridad en el marco de lo que se está viviendo lamentable, triste y dramáticamente en Venezuela. Muy bien, me voy ya a la mesa. El tema Debido, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quedó consagrada la impunidad ayer en el voto de la Cámara, sí o no? Yo creo que... La impunidad ya estaba, Nelson. Los jueces dejaron en la impunidad a Debido y si ayer se lo excluía, Debido se iba a su casa. Fue una maniobra política, lo ratificó Carrió el día de hoy cuando en lugar de exigir que la justicia avance contra Debido, dijo que hay que votar a Cambiemos para que tenga más diputados. Fue una maniobra electoral, pero también más profunda, porque detrás de esto están tapando la situación que viven los trabajadores y que después de las elecciones vienen por todos los derechos de los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos la responsabilidad de Debido, ha sido una pieza clave en un esquema de corrupción que benefició incluso a las empresas del propio presidente, ¿no es cierto? Pero no hay que usar este caso para violentar las garantías constitucionales. La justicia debe llevar a Debido donde corresponde y allí deberemos discutir el desafuero de Debido para que efectivamente la condena que pueda tener se haga efectiva. Yo creo que lo importante justamente es sacarle el nombre propio a esto, porque me parece que es mucho más grave lo que pudo haber pasado ayer si el resultado era otro. Lo que pudo haber pasado es que se iba a consolidar un avasallamiento institucional. Ese es el punto. Me parece importante tener en claro lo que pone sobre la mesa, lo que se pretendía hacer en el Congreso de la Nación, en uno de los poderes del Estado, que tiene que funcionar para consolidar la democracia minuto a minuto y día a día. Por un lado, una maniobra clara de distracción, que tiene que ver con una realidad que el Gobierno Nacional no quiere hablar y no quiere poner sobre la mesa, una realidad que tiene que ver con lo que nos pasa a cada uno de los argentinos minuto a minuto, cuando estamos en nuestra casa y llega la factura de luz, cuando tenemos la heladera vacía, cuando no llegamos a fin de mes, cuando tenemos un trabajo y tenemos miedo de perderlo. Una clara maniobra de distracción por un lado. Por otro lado, una especulación electoral, porque claramente no obteniendo el resultado que pretendía obtener en la sesión de ayer, ahora el discurso es necesitamos más de los nuestros acá adentro para esto otro. Falso, necesitan más de los de ellos
para justamente avanzar en este modelo de ajuste que tiene proyectos de ley, que si llegan a tener más de los de ellos, como dicen, adentro del Congreso de la Nación, lo que van a hacer es profundizar lo que nos está pasando con una flexibilización laboral, por ejemplo, como la de Brasil, que está en carpeta. Y por otro lado, por último, quiero decir que tiene que ver con la consolidación de lo que fue la estafa electoral del gobierno de Mauricio Macri para sus votantes, porque demuestra el claro y poco compromiso republicano que tiene, tanto que dijo que venía a salvar y a defender la República. No podemos regalar la República como se pretendía hacer ayer. Mira, yo creo que el debate de ayer fue muy revelador. Fue quién está dispuesto a avalar, y yo creo que hay que hacer nombres propios, avalar a que es el ministro y el actual diputado con más causas abiertas en la historia de la Cámara de Diputados por temas de corrupción, como es el exministro de Vido, más de 100, algunas con un estado procesal muy avanzado y cuestiones muy graves, como la tragedia de Once, y por lo tanto hay que hacer nombres propios, no hay que contarlo de Vido, hay que mostrarlo. Y ayer de Vido lo dijo claramente en su defensa, que no fue defensa, realmente nadie en el debate lo defendió, pero él tampoco lo defendió, dijo yo me hago responsable, es decir, él se hizo responsable de sus 12 años como ministro, se hizo responsable de los bolsos de López, que era su segundo, se hizo responsable de Jaime y de la tragedia de Once, se hizo responsable de Schiavi, se hizo responsable de sueños compartidos, de no haber construido las viviendas que el Estado financió y que nunca se hicieron, se hizo responsable de todo eso, y por lo tanto eso solo ya enmarcaba la posibilidad de poder aplicar lo que establece la Constitución en el artículo 66, la posibilidad que le da a los pares, tanto senadores como diputados, de poder excluir a un miembro cuando se considera que no reúne las condiciones de dignidad que debe tener un diputado o un senador. Perdón, una consulta. Una pregunta. Dos hablantes ahora, déjame terminar. Te quería hacer una pregunta nada más. A ver, cuando se quiere decir que acá avanzamos contra la institucionalidad, aplicamos un artículo de la Constitución. Mayor institucionalidad que aplicar la Constitución no hay. Por lo tanto, por más que le queramos dar vueltas, un ataque a la institucionalidad, que era inconstitucional, la realidad es que el artículo 66 está en la Constitución desde el año 1853. Es más, está desde 1819, que fue la primera Constitución que nosotros tuvimos. Ya había un artículo que habilitaba a los representantes a excluir a una persona. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que era aplicable el artículo 66 del diputado de Vido, y ayer quedó claro quién estaba dispuesto, por más que le demos un giro discursivo, de querer proteger a De Vido, y creo que en ese marco no solamente podemos incluir a Frente para la Victoria, sino también, por ejemplo, a la izquierda, que terminó avalando a De Vido. No, de ninguna manera. Perdona. De ninguna manera. Navarro. Sí. No, yo algunas cosas comparto, otras no. El debate es un debate que busca distraer sobre lo que pasa en la realidad. Yo hoy a la mañana estuve en San Justo, ayer en Tapiales, hoy a la tarde en Cañuelas, recorriendo centros comerciales, y la preocupación de los comerciantes, de los vecinos, es otra. Ayer, por ejemplo, en un restaurante me decía, nosotros hacíamos hace un tiempo 50 cubiertos al mediodía, 70 al mediodía, 50 a la noche. Ahora hacemos un promedio de 5 cubiertos por día. La gente está desesperada. ¿Eso significa que no hay que tratar la corrupción? No, todo lo contrario, pero hay que tratarla con seriedad, no en marco de un circo. Lo que pasó ayer fue tratar de tapar el sol con la mano para distraer. Incluso algunos funcionarios me lo han dicho del gobierno, estamos zafando con disculpe la expresión eso, con este quilombo porque no podemos hablar de la economía. Nuestros candidatos no pueden ir a la calle a hablar de la economía. Entonces es una maniobra electoral. Debería pedir licencia. Nosotros no votamos a favor de separarlo. Pero la verdad es que no me gustó el festejo. Hoy una señora en Cañuelas, Julia, me dijo, la verdad es que me dio vergüenza. A mí también. Yo no digo que De Vido sea culpable o inocente, que lo pruebe la justicia. Pero él, Cristina Fernández de Kirchner, le debió haber pedido que pida licencia, porque este debate de Vido, donde ellos aprovechan esa situación para pelearse con el pasado, en un debate de corrupción, donde unos dicen somos perseguidos y otros ustedes son todos corruptos, ni una cosa es cierta ni la otra tampoco. Acá la corrupción es estructural y empieza en los grupos económicos. Porque si a mucha gente le falta, son informales y no tiene sueldo, o el sueldo no le alcanza, o no tiene un plato de comida para poner en la mesa, y a otro grupo minoritario le sobra plata, es porque algo falla en Argentina. Entonces, sería bueno que discutamos la corrupción en serio, tomándola como estructural, y nosotros, que yo fui parte del gobierno de Cristina y de Néstor, 12 años, me hago cargo de los aciertos y también de los errores. Y tenemos que reconocer que hubo corrupción, pero yo no voy a decir, este es culpable o no, si la justicia no lo dice. Entonces, separarlo es violentar la Constitución. Pero discutamos la corrupción en serio. No podemos hacernos los distraídos y no hablar, y que De Vido pida licencia y se vaya a su casa, porque este debate no le sirve a la gente. Este Congreso debería estar
trabajando para resolver el problema de la inseguridad, de la pobreza, el problema de los salarios, y no es una discusión de políticos. Más es funcional a eso porque está buscando un votito. La elección dentro de 13 días viene y al otro día hay que volver a dar la cara. Y nuestra obligación es resolver los problemas de la gente. Diputado Wolf. Sí, yo digo, dicen que no se puede hablar de economía y se puede hablar de economía. Digo, antes no se podía hablar de economía. Pregúntele a Todesca, que decía que había inflación y le hacían una demanda penal. Pueden hablar de economía todo lo que quieran, ahora estamos hablando de corrupción. En otro momento, sí, nos ha invitado muchísimas veces, hablamos de economía. Entonces, se puede hablar de economía, pero hablamos de corrupción. Hablan de constitucionalidad. Justamente en un artículo consagrado en la Constitución Nacional. Y nosotros, hoy, no salimos a decir que se vulneró la Constitución. Salimos a decir que ayer se puso sobre la mesa quién estaba a favor de luchar estructuralmente contra la corrupción. No solamente con nombres propios. Porque debido, no es solo debido. Debido ayer, usted tendrá su concepción acerca del mensaje que dio Debido. Debido dio un discurso para propios. Debido dio un discurso para la mafia. Debido le habló a los gobernadores, le habló a los intendentes y le habló a su gabinete. Y la corporación que sostiene la mafia, no digo que todos los que aprobaron sean mafiosos, porque hay muchos que son cooptados por una historia de este espacio que protege muchas veces mafiosos. No defendieron a Debido en ningún momento. Lo que hicieron fue poner en tela de juicio la constitucionalidad de un artículo. No solo que es constitucional, sino que ustedes saben perfectamente que incluso aquellos gobiernos a los que ustedes pertenecen a su espacio, lo utilizaron. Yo hace unas horas tuiteé la destitución del diputado Cataño en el año 1949 por criticar al expresidente Perón en aquel momento. Entonces, esto se utilizó y nosotros llevamos la constitucionalidad y la política a la mesa. Y es mentira que es un tema económico. Nada más y termino y seguimos conversando. No es un tema solamente económico. El tema económico es la política. Porque la corrupción va a seguir si los políticos y los jueces saben que nadie tiene castigo y que si un hombre que fue responsable de que no haya cloacas en la provincia de Buenos Aires, de que se inaugure un tren en Río Turbio por 300 millones de pesos por un solo día para la campaña y un montón de otras cosas, sigue libre, no va a haber ningún condenado y en la provincia de Buenos Aires va a seguir habiendo hambre. Yo quiero sacar el nombre propio, como decía al principio, y quiero que sepan que para mí es fundamental, y me parece que estamos de acuerdo en esta mesa, que tenemos que tener tolerancia cero a la corrupción del pasado, a la corrupción del presente y a la corrupción del futuro, y que toda la corrupción se medida con la misma vara. Por un lado eso, entonces ahí hablamos de corrupción. Listo, ¿estamos de acuerdo con esto? Ahora hablemos de la realidad, que ni siquiera tiene que ver con la economía, con la macro, la micro, con las cuestiones técnicas, tiene que ver con cuestiones muy básicas, de la vida cotidiana, de todos los días, de esto que cómo cambió y cómo me cambió, por ejemplo, a mí, que soy una persona de clase media, con trabajo, que trabajo de mi profesión y que soy una privilegiada, Nelson, de tener las posibilidades que tengo, y a mí me cambió mi situación en lo cotidiano. A mí me cambió esto de que me voy de mi casa y apago la estufa, que terminé comprando cosas en un mayorista. Y a mí me cambió esta realidad. Digo, y de esta realidad tenemos que hablar, porque en esta elección lo que se está jugando, y por eso es muy importante esta elección de medio término del gobierno de Mauricio Macri, es el plebiscito que se tiene que hacer a ver si la gente la está pasando bien o la está pasando mal. Lo que no entiendo es tolerancia cero e integrarse la lista del kirchnerismo. A mí me parece que ahí tenés un problema de valores, digamos. El gobierno más corrupto en la historia de la Argentina. El gobierno que ya fue plebiscitado en el 2015. Me parece que si vos pretendés tolerancia cero, me parece que no, disculpame, con todo respeto te lo digo, no deberías integrar una expresidenta que tiene causas tan graves, que tiene a la hija con un depósito de 5 millones de dólares, con los hoteles de Otesur, los hoteles en Calafate. Se está investigando realmente todo. Que vos digas tolerancia cero e integres esa lista, me parece que hay algo. ¿Está en manos de la justicia todo eso, sí o no? Sí, por supuesto, está en manos de la como justicia. corresponde. Hay una presunción de inocencia y no hay ninguna condena firme por ahora. Cuando haya una condena, bienvenida a la política, lo que estábamos hablando fuera de cámara. 20 años tardan los procesos. Todavía lo tenemos sentado a Carlos Saúl Menem, que está condenado por tráfico de armas. No, y que ahora es candidato del kirchnerismo en La Rioja, recordémoslo, ¿no? Menem, digamos, tanto que lo quisieron hablar de los 90 en el kirchnerismo, hoy Menem de vuelta candidato del kirchnerismo en La Rioja. Sacar a Menem ellos. Mire, Nelson, a nosotros nos divide con Debido una línea de sangre, porque Debido es parte del entramado que asesinó a nuestro compañero Mariano Ferreira, y no por eso vamos a avalar que se violenten las libertades democráticas o se violenten las garantías constitucionales, ¿no es cierto? Y además Debido, cuando asumió,
tenía las mismas causas que tiene ahora y el oficialismo lo colocó nada menos que en la Comisión de Energía como presidente. No es cierto. ¿No es cierto? Y ahora verdad. se han aliado para defender las represas de Santa Cruz. Fue Aranguren y debido a la misma audiencia pública decir que hay que hacer esas represas que son un monumento de la corrupción y de la contaminación y del impacto ambiental que van a generar, ¿no es cierto? Y Carrió, que se arrogan, así como se arrogaron ellos ayer, la vara de la moral para determinar quién puede o no puede ser diputado, denunció hace 2 meses que hay funcionarios de este gobierno que encubren a debido. Y ayer habló 20 minutos y no dijo quiénes son esos funcionarios. ¿Quiénes son esos? Si es blanco o negro, como dice Carrió, Carrió está del lado de los que encubren a debido. Vamos a hablar con hechos concretos respecto a algunas cosas que no son ciertas que él dijo. Las comisiones se dan por partido. Le tocó al FPV y lo puso a debido, número 1. Debido, pero ustedes lo votaron. Se vota el presidente debido sí mintió, haciendo uso de los fueros. Por eso vulneró la honorabilidad. Mintió, ¿sabe cómo mintió? Dijo que no estaba, lo dijo cuando presentó, firmado de puño y letra, que él no estaba acusado de coima. Por ahí él no sabe que coima y cohecho es lo mismo, tiene 5 acusaciones de coima. Y dijo que él no había utilizado nunca los fueros para evadir la justicia. Y él presentó un escrito para que no sea allanado su departamento. Así que y ustedes demoraron tratar el allanamiento. Demoraron 60 días y nosotros presentamos en ese momento un proyecto para el desafuero. Vos sabés que en la calle la gente dice que le da vergüenza lo que hicieron. A ver, la única verdad es la realidad. Vos sabés, lo conocés muy bien al general, he escrito libros sobre él. La única verdad es la realidad. Y la realidad es que vos podés decir que no podés decir que defendés a los trabajadores y después terminás avalando a un diputado y a exministro que se robó la plata de la gente para resolver problemas muy graves que hoy la Argentina no tiene. Defendiendo la institucionalidad. Vos no podés decir que defendés, que luchás contra la anticorrupción y terminás avalando a un diputado. Esa es la realidad. Ayer hubo 95 diputados que apretaron el botón por el no y avalaron a alguien que se robó la plata de la gente que se podría haber utilizado, por ejemplo, para que no haya chicos que tengan que cruzar nadando un río para llegar a la escuela porque no se lo cuentan. A una persona que se llevó la plata de la gente y tenemos hoy 45% de la población sin cloacas. Entonces, esta es la realidad. Me preocupa a mí. Claro, vos querés hablar de debido, pero no querés hablar de Luján. Usted escucha este debate, ¿no? Y hay muchísimas personas que nos están mirando. ¿Qué expectativa pueden tener de nosotros, de los políticos? ¿Qué estamos discutiendo? ¿Quién es menos...? Déjame hablar, ser respetuoso. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Quién es menos corrupto? A ver, Aranguren, Devido, van junto a Santa Cruz, Lázaro Báez, Calcaterra. ¿Por qué no construimos un debate en serio, con leyes, iguales, con disposiciones, para combatir la corrupción estructural en serio? Yo no creo que todos los políticos sean corruptos. Sí. Yo no creo que todos los gobiernos sean corruptos, pero que hay funcionarios corruptos, seguramente. Quiero que la justicia lo investigue. Pero si hubiera, en vez de esta pelea, una decisión en serio de ir a fondo, le voy a dar un caso que es paradigmático, que lo hablamos la otra vez. A López se lo encontró con 9 millones de dólares. ¿Cierto? Que dijo que eran de la política. La justicia no debería investigar quiénes son los empresarios que articularon con López esos hechos y probar y meter preso definitivamente si comprueban esa responsabilidad. ¿Por qué no lo hace? Entonces digo, la justicia, ¿qué va a esperar? Nosotros ahora en el Congreso resulta que determinamos quién es culpable y la justicia, lo dijiste vos y coincido, 20 años una causa. Así no tenemos destino. Peleándonos no resolvemos nada. No, y seguimos alejando la política de la realidad. Perdón, y la corrupción acá es estructural. La justicia, cuando Carrió dijo que los supermercados ponen cualquier precio robándole a los usuarios, a las personas que van a comprar, eso es un hecho de corrupción. ¿Por qué no lo investigamos? Por eso recuerdo que el jefe de López era Devido, ¿no? Dos cosas. La justicia es la justicia que tenemos de 30 años de mayoría en el Senado peronista, que es el que valida los pliegos. Número 1. Número 2. Lo que quiere la gente es que nosotros debatamos en la política. Ayer se debatió en la política. Ayer no se puso en tela de juicio. Ayer no se puso en tela de juicio la constitucionalidad. Ayer no se puso en tela de juicio la República. Ayer funcionó la República. Ayer fuimos los representantes del pueblo a decir, nosotros tenemos esta valoración de la moral.
y hubo 92 que dijeron nosotros tenemos esta valoración de la moral. Y se va a ver traducido en lo que va a pasar en las elecciones, Waldo. lógicamente, porque la gente tiene que saber a quién son vota. Waldo, ustedes? déjame, Los Odebrecht, Waldo. los candidatos de Odebrecht, de los Panama Papers, de Duhovne, que se llevó el 75% Bueno, ¿por qué no lo llevas a la de su Cámara de riqueza? Diputados? ¿No tenés, Se llevó el tenés algún diputado? 75% de ¿Tenés su algún riqueza diputado? afuera. Estamos Ustedes hablando, determinan la moral. Ustedes votaron a Debido No después votamos de a haber Debido. levantado las manos en contra de Mariano Ferreira. Waldo, No votamos perdón, a Debido. alguna- No uses a escucha, Mariano Waldo, Ferreira, pará. porque Mariano Ferreira, nosotros hicimos justicia y metimos preso a Pedraza, Me y parece ustedes muy estaban bien. en su Me casa parece muy sin bien. siquiera Muy bien, me pronunciarse parece. por ese Me problema. parece muy bien. Fueron cómplices. Una cosita. Con ¿Sabes lo que su quiere la silencio. gente? Con Con el el silencio silencio, no sí. fuimos cómplices de Con nada. el Yo lo silencio, repudié, sí, yo lo nunca- repudié, estás equivocado. nunca Y hasta voté en lucharon la por legislatura el justicia. repudio. Y nosotros vamos a luchar por justicia para que Debido no te sea equivoques. condenado por la No causa todos de somos Valencia. iguales, ni cuando el chino quiere igualar a Aranguren con uses Debido, a ni Mariano vos, Ferreira. ni vos, No que uses a no Mariano todos somos Ferreira. iguales, no te No uses a equivoques, Mariano no te Ferreira. equivoques. No, yo lo que estoy diciendo no quiero igualar a nadie. Digo que me da vergüenza que discutamos quién es menos corrupto. Tenemos que discutir No, quiénes nosotros somos no, honestos. no. Perdón, ¿sabes lo que quiere la gente? Yo no voy a ser el intérprete de la gente. Que resolvamos los problemas. Ustedes como oficialismo y nosotros como oposición. No quiere que discutamos así. Porque esto es una pérdida de tiempo y aleja No, no es a la una pérdida sociedad de tiempo. de la política. Y cada vez que... ¿Sabes por qué hay un 60% de personas que no saben a quién van a votar? Porque No sé están si un enojados con la 60%, política. no lo sé. La gente no quiere más impunidad, Están Chino. enojados. No Y quiere lo que la gente impunidad. quiere Alguien preso Quiere la que el que gente. cometa un que el delito vaya salario en le cana llegue a fin de y mes, sufra las consecuencias. que el trabajo lo tengas Por seguro, supuesto. que haya un plato de comida en la mesa, que no tengas temor Por cuando vas a tu supuesto. casa y que no te roben o te maten. Dale. Y nuestra responsabilidad es resolver los problemas. A ver, Seguimos perdón. discutiendo Minuto cosas final. de políticos, discutamos las cosas de la gente. A ver, Yo da tu línea final. coincido en Sí. que hay que debatir las cosas de la gente y la realidad, que me parece que es lo importante en esta elección, pero les quiero hacer una pregunta a ustedes, porque en realidad, si esto no es una especulación electoral, lo que se hizo ayer, si no es una maniobra distractiva, si no coincide distractiva. justo, ¿por qué se acordaron recién en este momento y no antes de que ¿Puedo asumiera responder? Julio Debido? Minuto Porque es final. la ¿Puedo misma responder? persona. Te voy a responder. Minuto Los, final, sí. los primeros proyectos que presentó el bloque Cambiemos de exclusión de diputados debidos son del año pasado. Y lo hemos Pero tratado, es y que quisimos tratarlo varias veces en la Comisión de es Asuntos demasiada Constitucionales. casualidad. Te estoy respondiendo lo que preguntaste. Déjame responderte, porque vos lo preguntaste. Y no lo pudimos tratar porque no tuvimos el quórum. Ni siquiera nos Mentira, acompañó nunca el Frente convocaron. Renovador, que ahora se sumó, pero en su momento ni Nunca siquiera nos dio el quórum. Por lo convocaron. tanto, Eso. esta no fue una estrategia electoral de No, ninguna manera. ¿seguro? Ahora, la Mirá vos. gente quiere que el que comete un delito pague sus consecuencias. Por sus supuesto, consecuencias claro que sí. en la justicia y también 100% en de la, acuerdo. en la Cámara de Diputados, porque el voto popular Pero hay un principio no de inocencia. purifica. Imagínate que el voto Mauricio popular Macri no hubiera purifica podido a la gente. asumir como presidente si no 10 tuviera un principio de segundos. inocencia. No, que, ¿sabe qué? La corrupción, como dijo ayer la diputada Los Penato, no son el yate de Jaime. La corrupción son las zapatillas embarradas de las calles que faltan en el conurbano. Y eso faltan porque nadie va preso. A todos muchas gracias. ¿Sabe cómo empezó la fortuna de Macri? Cuando acabaron la dictadura y la estatizó. Bueno. No, digo, si hablamos de corrupción, hablemos de todo. Y la fortuna de los Kirchner parece- fue rematando casas con la 1050. Así que Bueno, hagamos lo que ellos- tenemos que hacer. ellos- Háganse ellos se cargo en pelean Santa para Cruz. resolver Háganse los cargo en Santa problemas Cruz. de la gente. Le Ustedes robaban se las pe- casas a la gente Danielitos, durante la hasta acá dictadura. llegamos. Se pelean para ver quién es más corrupto, hay que defender la agenda de los trabajadores. Muchas gracias a todos. Gracias, Gracias a muchas ustedes. gracias. Gracias, Nelson. El caso debido de esto voy a hacer la reflexión final. Ya seguimos. Estuve ayer en la Cámara de Diputados siguiendo el debate por el caso debido que tiene muchísima significación presente y futura. Y quiero marcar 3 cosas. Primero vi la cara, los gestos de algunos diputados y diputadas del Frente para la Victoria, a los que efectivamente les pesaba tener que defender lo debido. Clarísimo, clarísimo. Había algunos que dieron discursos que no tenían nada que ver con lo que decían. Esto es materia aparte, ¿no? Es reprochable. Estoy describiendo un hecho. Diputados del Frente para la Victoria que les pesaba defender a debido. Después presté atención a los discursos de los que lo defendían, del Frente para la Victoria. En realidad, ninguno lo defendió a debido. Todos hablaron del artículo 66 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 66 de la Constitución? En cuanto a que la Cámara de Diputados tiene la potestad de juzgar las conductas de sus miembros y por las 2/3 partes de los votos podrá expulsar a un miembro cuando haya habido una mala conducta sobreviniente. ¿Qué significa sobreviniente? A partir del momento en el cual asumió. Entonces el Frente para la Victoria dice no, eso no se aplica porque los delitos de debido son
son previos al momento que asumió. Y los que fomentan el debate dicen no, corresponde porque las denuncias y las causas judiciales son sobrevinientes al momento que asumió. El derecho es así. Pero digo, ninguno del Frente para la Victoria defendió a De Vito. Ninguno dijo que era honesto. Ninguno dijo que era inocente. Ninguno dijo que no tenía nada que ver en todos. ¿Y sabe por qué no ocurrió esto por parte de los oficialistas, digamos, de entonces? Es decir, quienes fueron oficialistas cuando De Vito fue gobierno y hoy son opositores. ¿Sabe por qué no lo pudieron defender? Porque De Vito es indefendible. Por eso, entre otras cosas, el silencio de Cristina, que es estrepitoso. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Vayámonos lejos, sin hacernos daño.